esta mañana culminó la audiencia que se llama de medidas cautelares, en donde los fiscales, en el sistema de enjuiciamiento penal que tiene Santa Fe, le exponen al juez que deberá resolver sobre él o los imputados una serie de pruebas mucho más específicas, mucho más desarrolladas que lo que ofrecieron en la audiencia imputativa, es decir, algunos días previos, en donde se desmenuza lo medular de la investigación y con esos argumentos se pretende que el juez termine decidiendo si el investigado continúa siendo imputado en estado de libertad o en estado de privación de la libertad. En el caso del estado de libertad, con algunas medidas cautelares, como por ejemplo, y este es el caso puntual que voy a contar, la prohibición de salir del país con retención de pasaporte, trabajo un embargo por $200.000, la prohibición de portar y tener armas de fuego, la prohibición de comunicarse con cualquier funcionario del Ministerio Público de la Acusación o del Ministerio de Seguridad, y la necesidad de fijar un domicilio para que la justicia tenga presente dónde notificar todas las medidas. Todo esto tendrá que cumplimentar en el caso que el juez termine resolviendo de la misma forma o haga suyo el pedido de los fiscales. Lo deberá cumplimentar Marcelo Fabián Saín, Maximiliano Novas, Germán Montenegro y un policía apellido Correa que estaba a cargo de la logística del Ministerio de Seguridad. Todo esto viene a cuenta de una denuncia que se abrió por una denuncia que hicieron diputados santafesinos, entre ellos Juan Cruz Cándido, la diputada Catalini, el diputado Lenzi, entre otros, donde mencionaban que en una licitación pública que se abrió en el 2020, el Ministerio de Seguridad, con Saín a la cabeza, intentó beneficiar deliberadamente a una empresa llamada Emprendimientos Grupo Patagónico Sociedad Anónima. Este grupo patagónico era presidido por una persona llamada Fabián Menajovsky, que murió víctima del COVID en el mismo año de la pandemia, en el año más terrible de la pandemia, que fue en el 2020, y era un gran lobista del Estado de Israel. Algunos dicen del ejército de Israel, otros dicen de los servicios de inteligencia de Israel. En cualquier caso, en ambos casos, Israel, Estado, tiene un predominio importante. No es que se cortan solas las agencias de seguridad o del ejército sin la veña por lo menos de un ministro israelí, más allá del primer ministro. Bueno, esa empresa había participado en una licitación en donde se pretendían comprar varias armas para la policía de Santa Fe. Ya te digo bien específicamente: 12.000 pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto con carabina, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotirador y 6 fusiles para francotirador con cerrojo manual. Esto, que debe tener una oferta por ítem, así lo estipula la ley vigente de licitaciones públicas en la provincia de Santa Fe, se había licitado por el conjunto de las armas y no por cada una de ellas. Es decir, el grupo A, el grupo B y el grupo C, como interesados, deben, por ejemplo, ofertar por las pistolas una oferta, por los fusiles otra oferta, por la subametralladora otra oferta, y con fusiles para francotirador con otra oferta. Hay que ofertar por ítem, no podés ofertar por el paquete, lo dice la ley vigente en Santa Fe. Esto es lo que hizo el grupo Menajovsky, el grupo patagónico, en una licitación en donde se estaba discutiendo, se ponía en discusión
la posibilidad que el Estado santafesino pague 1.600 millones de pesos a una empresa, que podría ser la que gane la mejor, la que ofrezca la mejor, la que aporte la mejor oferta, la que alcance la mejor oferta. ¿Qué pasó? Esta empresa produce este grupo patagónico, liderado por Fabián Menajovsky, muy vinculado a Israel, como decíamos, tenía contacto con una fábrica de armas, las armas IWI. El sistema de armas IWI es un sistema que los israelíes utilizan mucho para sus fuerzas militares, no para sus fuerzas de seguridad. Incluso han vendido mucho armamento de estas características, por ejemplo, en alguna oportunidad para las Fuerzas Armadas de Colombia, por ejemplo. Pero este sistema de armas IWI no es un sistema de armas para policías, es un sistema más sofisticado que tiene cierto tecnicismo y que no tiene el repuesto a mano, como podría tenerlo otros sistemas de armas que tengan origen en Argentina y fábrica en Argentina. Esto ya fue tuvo una mirada muy crítica de quien era entonces el jefe de la policía, Víctor Sarnaglia. Dijo: yo este sistema de armas no lo puedo avalar, estas armas no son para la policía, en todo caso los fusiles podrán ser para las TOE, pero las 12.000 pistolas no pueden ser para la policía. Ahí se le creó un vacío a Sarnaglia al punto tal que la propia ley, el expediente, exige que el jefe de la policía es el que hace el pedido formal administrativo y después la autoridad política lo refrenda. Saín decidió en ese momento hacerle el vacío a Sarnaglia, no participarlo de las reuniones, y ahí está la primera situación anómala. El que pide las armas es el viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, y no el jefe de la policía. Ya ahí la autoridad máxima policial, no política, policial, ya había planteado disidencia respecto a la compra de armas. Bueno, se presenta la denuncia, como dijimos. La denuncia decía que el pliego de condiciones se había redactado y diseñado en función de la folletería del grupo patagónico que ofrecía las armas IWI, y que eso ya era a priori una alerta para encontrar ahí una situación por lo menos discrecional o por lo menos de intencionalidad de tener la mirada sobre un grupo y no sobre otro. Ahí hay un tema. En otro tema, la postura del jefe de la policía, que dijo: estas armas no van a servir para la policía de Santa Fe. Y tercero, el pedido que hace el viceministro de Seguridad para comprar las armas y no el jefe de la policía. Se presenta la denuncia, se empieza a investigar, se hacen allanamientos. Por ejemplo, en la empresa del Grupo Patagónico en Buenos Aires, tiene dos oficinas en la ciudad de Buenos Aires. Tengo aquí, por supuesto, todo el detalle, pero no viene a cuento. Son dos lugares, Sergio. En un lugar estaba la casa de Menajovsky. De hecho, cuando llegan los policías a secuestrar material, estaba Menajovsky, la mujer y la hija. La mujer incluso tiene como un ataque de pánico, porque claro, nadie está preparado para que te llegue la policía y te haga un allanamiento. Obvio. Bueno, algunos sí tienen mucho cuero y se la bancan y ya se la ven venir, entonces no les pasa nada. Pero bueno, la gente que anda por derecha y la gente que toda su vida tuvo la decisión de respetar a pie juntillas las leyes, por ahí que prevenga la policía, que diga: tengo una orden de allanamiento, te puede generar cierta situación de malestar. ¿Le habrán tirado la puerta abajo? ¿Le habrán tirado la puerta abajo o le habrán tocado el portero amablemente? No. Cuando está el morador, indica la ley, los decretos de los jueces sobre allanamientos deben indicar siempre que se destruye la morada si el morador está en desacuerdo con abrirlo y permitir la presencia del personal policial. Está bien. Si vos golpeas la puerta y preguntás: ¿hay alguien ahí? Somos la policía, podemos allanarlo. Y el morador, el dueño, te abre la puerta, ¿para qué vas a ir con lo que te imagines a romper, a destruir todo, cuando el tipo que está adentro te dice: pasar tranquilo y buscar lo que quieras? Bueno, se hacen dos allanamientos. Uno se hace el 6 de julio del 2021
en la ciudad de Buenos Aires, en el domicilio donde figuraba Emprendimientos Grupo Patagónico, en calle 3 Arroyos a 440. Era el domicilio familiar de Menajovsky, ahí estaba su esposa, y ninguna de las dependencias de ese domicilio era una oficina. Yo te dije, la oficina, que no tenía ni siquiera una oficina la empresa. Bueno, en ninguna de esas compartimentos de la casa, ambientes de la casa, había una oficina. Era todo muy desprolijo, ni siquiera habían tenido la delicadeza de montar en la piecita del fondo una calcomanía que diga Grupo Menajovsky, y 2 o 3 cajas de archivo como para simular una oficina. Eso ni siquiera existía. De cualquier modo se secuestró computadoras, celulares y otros elementos de interés. Otro domicilio llenado fue en Santa Fe al 2300 en Buenos Aires, donde Menajovsky decía que funcionaba la oficina de él. En su tarjeta, Menajovsky te daba la tarjeta, te decía que era vendedor de armas, de las armas IWI, representante de la empresa IWI de Israel, y te decía, mi oficina está en calle Santa Fe, el 2300 en Cava. Cuando se fue al lugar a allanar, había un estudio contable de 2 hermanos, los hermanos Schafferstein, que dijeron, no, en este domicilio no funciona ningún grupo patagónico. Sí tenemos como cliente a Menajovsky. Menos papeles que caramelo de goma tenía Menajovsky. Nada. Y cuando le dijeron, pero Menajovsky ni siquiera tiene una sillita en el fondo, claro, donde tiene un cuadernito y anota. No, nada. Es cliente. Y de hecho tenemos 4 sobres cerrados que llegan acá como domicilio que él da. Bueno, la policía los agarró y se los trajo a los fiscales. Así que ni siquiera una oficina tenía el oferente que iba a hacer un negocio por 1.600 millones de pesos. Ni siquiera, Sergio, una oficinita perdida en una galería perdida de 11 en Buenos Aires. Nada. Era la nada literal. Y atención con este dato que te voy a dar y voy a ir redondeando. Cuando se secuestraron elementos informáticos de las oficinas del Ministerio de Seguridad, ¿te acuerdas que fue muy polémico? ¿Por qué se secuestraron? Se había allanado el Ministerio de Seguridad en Santa Fe y en Rosario en noviembre pasado, que dijeron fue un allanamiento trucho, ilegal, sin orden judicial. Bueno, en esos allanamientos, fíjate vos la importancia que tuvieron. Se secuestraron 2 pendrive. Uno en poder de quien era el jefe logístico del Ministerio de Seguridad, Maximiliano Novas, ex cuñado de Marcelo Saín. Otro pendrive que estaba en poder de Germán Montenegro, que era el viceministro de Seguridad en la gestión de Saín. En un pendrive se encontró un mail, o sea, sería el archivo de una conversación por mail, en donde Menajovsky describe cómo tenía que estar escrito el pliego para que no haya dudas y para que solamente él y las armas IWI puedan encajar en ese pedido. Y cuando vas al expediente de la licitación de estas armas, oficialmente el pedido se corresponde con lo que había apuntalado, lo que había pedido, lo que había sugerido Menajovsky en esa conversación vía mail. Es decir, que se hizo un copy-paste, un copy-paste, como se suele decir vulgarmente, entre el pedido del oferente, del interesado, y el pliego oficial de bases y condiciones. Esto también fue desarrollado, argumentado ayer por la mañana y hoy por la mañana por los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. Estos son los 3 o 4 puntos más centrales de la acusación. ¿Y por qué hay que avanzar sobre una causa donde vos me vas a preguntar y mucha gente se preguntará, pero por qué si las armas no se compraron, por qué se constituye el delito? Porque el delito de este tipo de delitos de acción pública
en donde una persona o un grupo de personas intenta beneficiar a otra persona, a otro grupo económico, económicamente para beneficiarlo con una resolución, con una licitación, está especificado en la ley argentina, y son negociaciones incompatibles con el cargo y actos preparatorios, actuar en actos preparatorios o ejecutivos de un contrato administrativo. Es decir, hay un proceso en el cual se intentó defraudar al Estado a través de sus funcionarios. Esta legislación está vigente en Argentina de la tentativa de defraudación. Vos recordarás el caso Skanska. Sí, claro. Ese escándalo de corrupción entre la gran empresa, la mega empresa de ingeniería que operó en muchos países de América Latina y principalmente en Brasil y Odebrecht, Argentina. una de las puntas del caso Odebrecht. Una de las puntas del caso Odebrecht, en donde se había denunciado el pedido de coimas para beneficiar a ese oferente. Bueno, y por cierto, Julio De Vido quedó muy comprometido en esa causa judicial, quien fuera el ministro de Infraestructura de Néstor y de Cristina en su momento. La ley dice que no hace falta demostrar dos cosas: ni siquiera que haya sido beneficiado el oferente. Esto no sucedió porque la licitación se cayó, y tampoco hace falta demostrar que el funcionario se enriqueció. Claro. Solamente la intención que tuvo el funcionario para beneficiar a un oferente es lo que se persigue penalmente, es lo que se investiga penalmente, que es lo que aquí sucedió. Y para redondear dos cuestiones, porque aquí es importante decirlo, el Estado santafesino tuvo reflejo, porque esta investigación no avanzó, no solamente esta licitación no avanzó, no solamente por el pedido de una empresa llamada Barça, que fabrica pistolas muy conocidas en todo el mundo y sobre todo en Argentina, sino porque hubo un dictamen de compras y suministros, que es una agencia estatal que depende del Ministerio de Economía, diciendo: esta licitación no puede avanzar porque es trucha, es ilegal, por todo lo que ya contamos. Y hay un dictamen de la Fiscalía de Estado que hace suyo también esos fundamentos del Ministerio de Economía. Es decir, el Estado santafesino tuvo reflejos en su momento, evitó que esta licitación avance, porque encontraba conductas muy amañadas, muy irregulares por parte de quienes en ese momento estaban al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe: Marcelo Saín, Maximiliano Novas y Germán Montenegro, entre otros. Bueno, perfectamente. Vamos a ver entonces qué es lo que surge de toda esta parte de este proceso judicial y sobre todo de las consecuencias que vos mencionabas que puede llegar a tener Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia y actual funcionario de Seguridad de la Nación. Marcelo Saín es asesor nivel A del ministro de Seguridad Aníbal Fernández a nivel nacional, y tiene un rol preponderante. Él estuvo presente en la audiencia de medidas cautelares vía Zoom, dijo lo suyo, dijo: no tengo, se me va a prohibir salir del país, no tenía pensado tampoco irme a ningún lado muy lejano, apenas si puedo descansar, irme a algún lugar cercano para descansar. Dijo: alquilo 2 ambientes en Buenos Aires y tengo que trabajar un montón para poder pagar y para poder pagar los servicios y para poder vivir. Y además, a lo último se despachó diciendo: yo tengo mucho más prestigio de todos los que están ahí por el otro lado, donde estaban Fernández y Jiménez, y tengo que pasar por toda esta situación. Bueno, y otra vez se envalentonó. Nada, vamos a ver cómo resuelve el juez. Tiene algunos días para expedirse. Todo indicaría que va a ser suyo el pedido de los fiscales de estas medidas, como dijimos: prohibición de salir del país, retención del pasaporte, prohibición de comunicarse o de asistir al Ministerio de Seguridad, al Ministerio Público de la Acusación,
prohibición de portar armas de fuego y trabarle un embargo por $200.000.